Y desde luego, pues en el factor prácticamente organizativo, ¿no? Cómo nos organizamos y reitero, ¿no? Si hay un consejo directivo, si hay un consejo académico o la mayoría de las instituciones teológicas a veces solamente es una cabeza y algunos y algunas subáreas, ¿no? Pero si vamos a trabajar o si podemos tener trabajo por grupos colegiados, por ejemplo, ¿no? ¿Qué papel van a jugar? Etcétera, ¿no? Entonces, todos esos elementos pues vienen a tener implicaciones directas no solamente sobre el proyecto educativo, sino también sobre el currículum que se va a ofrecer, sobre la propuesta educativa que se va a tener, ¿no? Pensémoslo así como este mapa. Va a trazar de un modo o de otro el mapa que tenemos. Va a marcar fronteras, va a establecer límites, va a establecer geografías en el sentido de cómo podemos ir trabajándolo y cómo podemos ir articulándolo. Ahora, respecto a los enfoques del currículo, tenemos que también ser muy claros y entender que puede haber distintas maneras de enfoques, ¿no? Eh, Aquí presento tres, quizá los más conocidos. El enfoque tradicional, que es el enfoque más usado y del cual muchos venimos en este proceso educativo, donde nos centramos mucho en la transmisión del conocimiento, donde el profesor es el centro justamente del conocimiento. E incluso hasta esto se refleja muy claramente en la manera en que se distribuyen las aulas, el salón de clases, donde un profesor siempre está al frente o en la parte más elevada, donde no se junta, donde no se mezcla con el alumnado, sino que estén en un escritorio aparte, ¿no? Ese es como un enfoque en el que pues muchos hemos crecido, en el que tratamos también de cambiar o de poder ir transformando y pensar que no se trata solamente en los contenidos mismos, en la transmisión del conocimiento, sino que también las y los estudiantes son parte indispensable de ese conocimiento, ¿no? Y que incluso llegan a poner ese conocimiento como una herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero reitero, ¿no? Muchos procesos educativos, pues todavía transitamos por este enfoque tradicional. Si se opta por este enfoque tradicional, pues dependerá también de su propio PEI, de su propio programa institucional. Y si ese es el que se va a trabajar, bueno, a partir de ese se irán delineando las características de toda la parte del currículo, ¿no? Otro enfoque podría ser también el enfoque por competencias, ¿no? Esto que de alguna manera está es un poco más contemporáneo ya, y donde la intención aquí no es tanto la transmisión de los conocimientos, sino el desarrollo de una serie de habilidades, ¿no? Y quienes sabrán, conocerán esto, ¿no? El saber hacer, el saber ser también, ¿no? Donde lo importante aquí tendría que ser más bien las habilidades del propio individuo, de quien hace parte de estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Si nosotros vamos, o cada institución teológica va a optar justamente por este tipo de enfoque, pues tendrá que guiar todo su mapa, pensándolo así como el currículum como un mapa, todo su mapa al desarrollo de estas habilidades. Tendrá que guiar todas sus herramientas hacia poder hacia enfocar justamente enriquecer esas habilidades, ¿no? Darle priorización ya no al profesor solamente, sino también al estudiante. Y que el profesor tendrá que entonces que trabajar, el profesor, la profesora, tendrá que trabajar a partir de las habilidades justamente del estudiante. En algunos espacios educativos, sobre todo los que tienen muchos estudiantes, que es la educación pública, es complicado trabajar por un enfoque de competencias, aunque sea el modelo o el paradigma más sonado actualmente, porque imagínense, si tienen un grupo de 40 50 estudiantes,
tratar a cada uno, dar prioridad a cada experiencia, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones también podemos ser muy claros en nuestros seminarios, que yo creo que no es el caso, lamentablemente, pero si nuestros seminarios tienen demasiados estudiantes que se desbordan de las aulas, pues va a ser complicado trabajar por este enfoque, ¿no? Y a lo mejor se trasladará hacia otro tipo de enfoques o hacia enfoques más mixtos, ¿no? En ese sentido. Y desde luego, pues otro que puede ser eh, el paradigma a lo mejor más sonado dentro de la o dentro de algunas instituciones teológicas es el crítico, el que promueve un proceso de reflexión donde se valora el pensamiento crítico, donde se impulsa desde luego el cambio social y donde hay una visión o un cuestionamiento acerca de la realidad en vías de un proceso de transformación. Y también va a depender de justamente del PEI, del Programa Educativo Institucional, cuál es el enfoque que se le quiera dar. Y también a partir de un claustro docente, de quien esté al frente de los propios trabajos de la elaboración del currículo, pues tendrá que ser muy claro para saber hacia qué enfoque se va a trasladar. Porque esos enfoques no se quedan en el ámbito meramente descriptivo, ¿no? Sino que también obedecen o la, tiene de fondo el modo en cómo se piensa teológicamente, ¿no? Y lo decía la profesora Patricia las sesiones pasadas, ¿no? Si creemos que la teología es solamente, o la enseñanza en la educación teológica es solamente el aprendizaje de distintos textos y el poder citarlos de memoria, bueno, pues un enfoque tradicional puede ser el más viable, donde los mecanismos de enseñanza-aprendizaje estén guiados más por asuntos de repetición, de memorización y ya, ¿no? Por decirlo de esta manera, si nuestro enfoque teológico es ese. Si pensamos que la teología tiene que ser algo práctico, tiene que salir justamente a los barrios, a las colonias, a las localidades, a las comunidades, pues pensaremos entonces que quizá el desarrollo de habilidades y las competencias para poder hacer pastoral social, pastoral migrante, pastoral que haga frente a las distintas violencias, pues entonces nuestro enfoque va a cambiar, ¿no? Esto implicaría que también no solamente los procesos de enseñanza-aprendizaje cambien, sino también todos los procesos de evaluación vayan cambiando, el perfil de egreso vaya cambiando o se vayan de alguna manera ajustando a estos distintos enfoques, ¿no? Y por último, o sea, si consideramos que más bien nuestra teología tiene que ser una teología más, en términos más teórica, por decirlo así, que cuestione las estructuras del capitalismo, que cuestione las estructuras de las hegemonías de dominación y que entonces la formación sea alimentando una reflexión crítica, nuestro enfoque tendría que generar este tipo ¿cómo decirlo así? Pues sí, este tipo de, de camino dentro del aula, ¿no? A lo mejor con más lecturas, con procesos de mucho más reflexión, generando seminarios, generando cuadros o espacios de diálogo, cines debates, no sé, una serie de elementos que vayan orientando, ¿no? Entonces, la idea con esto es pensar que también los distintos enfoques pueden ser o mejor dicho, devienen de cómo se piensa teológicamente, ¿no? Ahora bien, también la verdad es que muchas instituciones trabajamos en términos con distintos enfoques, ¿no? No siempre uno adopta uno y a partir de ese, ya empieza a caminar, ¿no? Dentro de la educación teológica hay materias que tienen que ver más con la práctica. Hay materias de pastoral social, hay materias incluso de predicación, de homilética, ¿no? Entonces ahí ya implica una manera de saber hacer, ¿no? Desde luego que hay materias que tendrían que ser muy de repetición, de memoria, ¿no? De estudiar los textos bíblicos, por ejemplo, aprenderse distintos verbos en hebreo, encontrar su función, poder identificarlos en el texto bíblico, ¿no? Entonces ahí quizá este enfoque de memorización puede ser más viable, ¿no?
Y desde luego puede haber materias más de reflexibilidad, materias más de este enfoque crítico, ¿no? Son cosas que están ahí muy, muy presentes y que tenemos que ser muy, muy claros al momento de poder, o al momento en el que nos vamos a sentar a diseñar justamente el currículum, desde dónde lo estamos pensando, ¿no? Pensamos ahora también cuál es el enfoque. Tenemos nuestros enfoques tradicionales, competencias, críticos, pero si podría existir un enfoque propiamente teológico. Si uno empieza a buscar aquí, puede encontrar muchas cosas, ¿no? Si uno googlea y dice, ¿cuál podría ser el enfoque teológico de mi currículum? Puede salir muchas cosas, ¿no? Incluso hasta si uno se lo pregunta a la inteligencia artificial, puede darte distintas cosas, ¿no? Pero lo importante es más bien pensar cuál es la teología que se quiere enseñar y qué se busca hacer con esa teología, ¿no? A mí me parece que eso es lo relevante. Pensar si por la corriente o por la teología a la que se apueste, que esa va a ser la que va a guiar un enfoque particular. Y que a partir de ese enfoque teológico podamos entonces de una manera jugar, campechanear, se dice, incluso hasta con distintas maneras de articular los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Va a haber materias que sean más, desarrollen más habilidades, va a haber materias que requieren memorización, va a haber materias que van a requerir un proceso de reflexibilidad y que van a requerir no leer 20 cuartillas, sino leer libros enteros, ¿no? Entonces ahí siempre vamos a estar cambiando y siempre vamos a estar moviéndonos. Pero la intención y lo enriquecedor es que podamos, cada una de nuestras instituciones, encontrar el propio enfoque que se le busque dar. Y tampoco es como algo novedoso. Tenemos que ir viendo desde dónde venimos, cuáles son nuestras herencias, cuál es esta teología que nos ha acompañado, evaluarla también críticamente, decir si esa es la que se va a transmitir, sopesarla bajo todos los factores en los cuales nos encontramos, en los cuales nos vinculamos, ¿no? Aquí quiero hacer una pausa para preguntarles más bien a ustedes cuál es el enfoque que ha dominado en sus respectivos espacios justamente la educación teológica, ¿no? ¿Quién se podría animar? Acá. En el seminario, por ejemplo, buenas noches a los que no había saludado. En el seminario, por ejemplo, nosotros partimos, nuestra historia está marcada por un enfoque bastante tradicional. Yo creo que todos nacemos así, creo yo, ¿verdad? Pero a partir del 2001, que hubo un cambio en rectoría y nuestra rectora de ese momento venía de haber vivido y estado mucho tiempo en Sudamérica, entonces hubo otro cambio y creo yo que entró algo así como un cambio como en el enfoque de competencias, pero también mezclado con el enfoque crítico. Y esa era una pregunta que yo le iba a hacer, Ariel. Eh, ¿Puede haber un híbrido entre estos o necesariamente tiene que ser justo uno de estos tres enfoques que acaba de presentar? Claro, en la educación no va a haber recetas, ¿no? Pero si uno lo piensa, uno puede pensarlo como hacer una suerte de caja de herramientas, ¿no? ¿Qué es lo más factible para un proceso de enseñanza-aprendizaje? Puede haber materias que, reitero, ¿no? O sea, que sea memorización. Puede haber materias que sea mucha reflexibilidad, ¿no? Entonces, en la medida de que tengamos este margen de maniobra, podemos de alguna manera como jugar con cada uno de estos enfoques, ¿no? Yo creo que, y bueno, eso también es una perspectiva personal, ¿no? No creo en un enfoque hegemónico que domine todas las áreas, sino tratar de poder armarlo. Por eso hablo de un enfoque teológico, de poder armarlo a partir de nuestras propias circunstancias y condiciones, ¿no? Si pensamos que queremos siempre o todo un enfoque crítico, pero carecemos de bibliografía, carecemos de una biblioteca, carecemos de
conocer un idioma diferente desde donde se ha escrito la teología más teórica, por decirlo de una manera, pues va a ser un impedimento para poder tener todo un enfoque crítico, ¿no? Entonces, sin pensar en recetas, pero lo importante es tratar de armarlo y ajustarlo a nuestras propias instituciones educativas. ¿Alguien más que quiera comentarnos? Ricardo, adelante. Buenas noches, Buenas profesor. noches. Qué interesantes son los enfoques de la educación teológica. Bueno, eh, yo solamente les quiero compartir un poco de que aquí en El Salvador, los seminarios teológicos, bueno, más que todo lo que existe son institutos bíblicos que son enfocados más que todo a una educación más ministerial. Exacto. eh, em, no tanto para hacer una carrera o académica. Si ustedes notan, los teólogos salvadoreños, de alguna forma, y me incluyo, hemos tenido que salir hacia otras latitudes eh, y después regresar aquí, de alguna forma, a intentar eh, hacer academia o traer nuevos métodos didácticos a la educación teológica. Entonces, ¿cómo podríamos hacer en el caso nosotros para que no seamos mal vistos? Como que queremos romper eso. En realidad sí, porque lo que queremos es que también los demás hermanos aprendan que hay más formas y métodos, que eso les va a servir para dialogar con el mundo y con la cultura solamente. Claro, ¿no? Pues tú has puesto un ejemplo claro de cómo los factores se están delimitando, o sea, son al fin de cuentas contingencias que nos marcan la pauta, ¿no? Y que esas contingencias nos van a determinar hacia dónde podemos ir avanzando. Uno podría decir, bueno, queremos impulsar un poco más, ¿no? Queremos tener una visión más reflexiva, ¿no? Pero a lo mejor nos condiciona el no poder tener profesores, ¿no? Bueno, ahí creería que instituciones o asociaciones como Aliet podemos confluir y podemos apoyarnos para tratar de solventar justamente esas carencias que necesitamos, ¿no? Quizá a lo mejor algunas otras instituciones se han ido más hacia el asunto de la teología académica, de la reflexión, y requieren hacer trabajo más pastoral porque el propio contexto lo demanda, ¿no? Entonces necesitamos hacernos de experiencias, confluir en experiencias para poder apoyarnos mutuamente. Daniel, adelante. Hola, buenas tardes para todos. Un saludo. Pues yo colaboro aquí en la Universidad de Navojoa en Sonora. Me llama mucho la atención y agradezco mucho a profe Ariel por lo que ha compartido y creo que tiene una radiografía bastante amplia de los diferentes modelos, porque hay algunas cosas con las que me identifiqué que mencionaba, ¿no? Nosotros pertenecemos a una confesión religiosa tradicional, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entonces tiene ya un marco bastante bien definido. Ujú. Y a la vez, dentro de la universidad tenemos lo que llamamos la Escuela de Teología, que es como una de las licenciaturas que ya ofrece. Entonces ya tiene como un modelo bastante más definido en cuanto a lo educativo, ¿no? Y aunque si bien es cierto, se busca siempre explorar esta parte del modelo de competencias, nos domina lo tradicional por nuestra visión de la teología, ¿no? Que es bastante más academicista, como bien mencionaba, ¿no? Este, nuestro enfoque va más como preparar chicos para que sirvan como pastores en un contexto más de dirección de iglesias y todo eso. Y sí, yo siento que nos ha dominado mucho este modelo bastante tradicional. Y mi intención de estar aquí es precisamente conocer otras experiencias, explorar cómo lo están haciendo en otros lugares para poder abrir un poco más el panorama y ver qué podemos implementar que encaje dentro de nuestro modelo, ¿no? Gracias, Daniel, por compartir. Sí, conocemos esta escuela de teología y también con los hermanos adventistas. Eh, Elizabeth, adelante, profesora. No, termina. ¿Ibas a No, decir algo sí, más? No. claro, no solamente, en efecto, o sea, pensar que tú mismo igual lo planteas, ¿no? Hay factores, en este caso institucional,
de peso que van a marcar, ¿no? Y, y esto son condicionantes que de alguna manera van a delinear nuestro proceso educativo, el currículum, la malla, etcétera. A lo mejor en este tipo de educación, donde hay una institución detrás que pide resultados muy concretos, quiero que al año o que en 10 años me formes 3.000 ministros de culto, ¿no? Ahí es más complicado, ¿no? Quizás más complicado romper estos procesos, ¿no? Quizá ahí todo proceso también de construcción de una nueva perspectiva curricular, pues implica un proceso de negociación, ¿no? Decir, bueno, claro, o sea, no puedo quitarme de encima el hecho de que tengo que formar ministros porque es la demanda que tengo institucional, pero también a lo mejor de esos 550, tres pueden tener o desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Más derivadas a la investigación, más derivadas a la pastoral social. Y creo que ahí, pues es un proceso de negociaciones, ¿no? Así un poco lo hemos experimentado también desde la propia experiencia de la comunidad, negociar con visiones muy diferentes de lo que implica hacer teología. Profesora Elizabeth, adelante. Elizabeth, por favor. Elizabeth. Buenas noches a todos y todas. Un gusto. Muchas gracias, Ariel. Ha sido muy interesante. Y yo estaba pensando que otro factor son los públicos a los que nos dirigimos, ¿verdad? Porque a veces es, bueno, como decía Daniel, eh, si son personas que van a entrar al pastorado, si ya sabemos que es, como acabas de decir, ¿verdad? Ya sabemos que van para eso, pero según la institución puede que tengamos una variedad, en nuestro caso, personas que van al pastorado, que van a la docencia, pero también activismo social, ¿verdad? O con ONGs o organizaciones basadas en la fe. Entonces, eso también complica, ¿verdad? O genera la necesidad de pensar con la diversidad de enfoques y competencias donde se ubican en el currículum o si se diversifica la oferta para, según la salida, ¿verdad? Que la persona busque. Y el otro factor que se me ocurre ahora, por lo menos para nosotros, son las agencias donantes que uno pueda tener y las expectativas que ellas puedan tener, ¿verdad? En nuestro caso es muy curioso porque nadie nos pregunta cuántos graduados tenemos, sino qué están haciendo, dónde están, cuál es el impacto Ujú. de los estudios. En otros contextos, el indicador es, ¿verdad? Números de Claro. egresados. Entonces, también esos son factores que no es que no queremos tener egresados, pero digamos que el factor del proceso tiene mucho énfasis, ¿verdad? A la par de la culminación. Sí, sí, totalmente de acuerdo, profesora Elizabeth. Y las agencias también en ocasiones marcan pautas, tienen sus propios públicos objetivos y luego eso puede resultar un impedimento en un sentido bajo determinada dirección, ¿no? Alguien que quizá tenga un enfoque más, no sé, que llegue un coordinador que tenga un enfoque más academicista, pero su institución y su agencia le pide resultados de experiencias, de impacto social. Entonces ahí hay que tratar de mediar, ¿no? Al fin de cuentas, ¿no? Y yo creo que eso muchas instituciones teológicas lo percibimos en ese sentido, ¿no? Entonces tratar de negociar, tratar de encontrar como un punto intermedio que nos pueda ayudar es lo más viable, ¿no? ¿Alguien más hasta aquí quiera comentar algo? Patricia, ¿algo que quieras comentar hasta aquí? No, creo que sí está siendo muy bien planteado. Una de las cosas que se me viene a la mente es un poco, sobre todo en el área cuando nos toca preparar gente en ministerio, cómo les preparamos de tal manera que puedan
no sé, ir haciendo reflexión, haciendo teología, por ejemplo, que sería como el enfoque más crítico, crear, por ejemplo, eh, 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 o sea, documentos académicos o teología mismo, desde la práctica, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer para mezclar eso? ¿Qué hacemos? ¿Los mandamos a trabajar primero y luego que estudien? ¿Los mandamos a trabajar y estudiar o los mandamos a estudiar para luego poner en marcha lo que tienen que hacer? ¿Cómo podemos articular el tema? Sería interesante reflexionarlo por último. Sí, claro, ¿no? O sea, yo volvería a los puntos intermedios, ¿no? Tratar de establecer una dinámica a lo largo del programa y lo veremos la sesión que entra que nos permiten ir incorporando distintos elementos, ¿no? A fin de cuentas, la labor teológica está muy apegada justamente a la labor social, ¿no? Hay un proceso de reflexión en el camino, decía John Mm. McKay, la teología del camino, no verla desde el balcón, sino entrarle ahí, caminar también con las y los sujetos que viven esas experiencias, ¿no? Bien, vamos a continuar. Voy a seguir continuando esta parte y ahorita hacemos otro proceso de experiencias compartidas, ¿no? Ahora, denme un segundo aquí. Ujú. Ahora, vimos estos enfoques. Ahora, pensemos en cómo tenemos que aterrizar estos elementos, ¿no? Ahora, la currícula también, y nos vamos un poco rápido porque solo tenemos poco tiempo, pero dentro de estos elementos, pues tenemos que pensar en también en ponerlos en papel, ¿no? Eso es algo indispensable, ¿no? Yo creo que el ponerlos en papel nos da un marco justamente para poder después generar una metodología con base en resultados, no sé, pensar que debe de haber una justificación, la razón misma de la existencia de una institución teológica puede estar guiado, desde luego, a partir de una visión teológica, una visión centrada en la misión cristiana, centrada en la misión de los creyentes bajo esta perspectiva, pero también tendríamos que pensarlo un poco más allá, ¿no? Es decir, pensar en la razón de un programa educativo, pensar a qué obedece, pensar si va a solucionar algo, si está dirigido a, digamos, a llenar un hueco dentro de una necesidad laboral, una necesidad de atención, etcétera. Y también pensar más que nada en qué va a aportar, ¿no? ¿Qué va a aportar estos elementos, ¿no? Ahora, en un campo donde hay distintas instituciones teológicas, desde luego que toda razón, todo sentido de un programa puede tener unas características particulares. Y para esto es indispensable ya, particularmente en el nivel de la operación, cuando les toque o cuando tengan que hacer un programa, una currícula, pues también conocer qué es lo que se está en términos de, vamos a ponerlo en esas palabras, del mercado educativo, qué es lo que está sucediendo, qué se está ofreciendo, porque esto puede ayudar a encontrar algunos huecos de qué es lo que yo voy a aportar, ¿no? Y qué voy a aportar también con mi propia visión, con mi perspectiva teológica, ¿no? Si mi justificación está centrada más en una necesidad denominacional, si está centrada más en una necesidad, desde luego, laboral, quizá, en algunos países que se requieran, no sé, capellanías, capellanes, etcétera, o a qué va a responder, ¿no? Otro componente importante dentro de esto es el objetivo. Y dentro del objetivo, aquí se puede trazar o se debe de trazar muy a la par de lo que se espera y de lo que se espera de aquellos que se adentren a este mapa, que circulen, que caminen por el mapa que estamos trazando, por esta idea de entender la currícula como un mapa, ¿no? Y que está desde luego vinculado al perfil del egresado, ¿no? Hacia dónde queremos, cómo
Pensemos que la currícula es como un mapa y que el egresado es un viajero que va a estar ahí dentro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tipo de viajero que queremos construir, ¿no? Un viajero que conozca los lugares de entrada por salida, un viajero que conozca los lugares más a fondo, un viajero que recorra todos los lugares, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ser también muy, muy precisos en los perfiles que estemos buscando, ¿no? Y que de los cuales, pues también ya la profesora Patricia habló en las clases pasadas, ¿no? Están los contenidos es como la parte, es como el esqueleto, digámoslo así, de la currícula, ¿no? El esqueleto, aquello que va a trazar los distintos temas, los distintos saberes, los componentes, aquello que va a permitir articular todo justamente y que va a responder a esta visión. Nos encontramos también con nuestra metodología. Todo proceso de enseñanza-aprendizaje implica en sí una metodología, es decir, estrategias, técnicas, recursos que van a ser muy útiles al momento de establecerlo, ¿no? En la sesión pasada, si no me equivoco, en las sesiones pasadas se hablaba, por ejemplo, de los recursos bibliotecarios, ¿no? Cuántos libros se deben de tener, ¿no? Por fortuna ya hay muchos libros en PDF, ya hay repositorios, ¿no? Entonces también pensar dentro de lo metodológico, que no es lo mismo leer en un libro físico a tener que leer frente a la pantalla, ¿no? Obedece a procesos diferentes de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Si le vamos a apostar por la educación virtual, bueno, no es lo mismo incluso leer en PDF a leer en una tablet, a leer con un programa que te permita hacer anotaciones, que te permita ahí mismo en tu parte, en la parte tecnológica, ir generando un proceso para tener ¿cómo se dice? Pues ya un resumen, por ejemplo, puntos centrales de la lectura, etcétera. Todo eso que abona justamente a los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero también si tenemos estrategias que tienen que ver más con el campo, ¿no? Decíamos hace un momento, ¿no? Si nuestro perfil está muy enfocado a generar ministros de culto, pastores, y que dentro de eso es importante que sepan pues la práctica expositiva de la palabra, bueno, quizá estos laboratorios de predicación, talleres de oratoria, pueden ser útiles en ese sentido como estrategias, como técnicas, ¿no? Y pensar también los recursos didácticos, a lo mejor también estamos muy acostumbrados a verlo a partir del libro, de la bibliografía, pero también apostarle a otros recursos didácticos como pueden ser los videos, como pueden ser los foros, como pueden ser seminarios, ¿no? Que si bien no es sustituible de alguna lectura, o yo considero que no lo es, puede ayudar, puede coadyuvar como un recurso adicional que facilite un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Si nuestro público, como bien decía la profesora Elizabeth, es un público que tiene que trabajar, ¿no? Pienso, por ejemplo, en personas que trabajen dentro del hogar, eh, a lo mejor recursos que puedan ser más audibles pueden ser viables para generar estos procesos de reflexión, ¿no? Podcasts como lo está haciendo la UVL, videos como seminarios, ese tipo de mesas que pueden ser muy viables también para esos procesos, ¿no? Desde luego, en la parte curricular siempre está la parte evaluativa, ¿no? Y también la parte evaluativa responde a una pedagogía, desde luego que debe de tener resultados, ¿no? Eso, eso es como algo que está ahí atravesado, ¿no? La verdad es que pocas instituciones no tienen evaluación, terminan, concluyen y listo. O a lo mejor en algunos otros programas más flexibles no se cuenta con un proceso de evaluación. Pero la mayoría de los planes de estudio y la mayoría de los programas tienen un proceso evaluativo, ¿no? Y ahí pensar en no solamente cómo se mide, que a lo mejor aquí la palabra no es la correcta, no es como medir, pero sí cómo damos cuenta de estos resultados que buscamos alcanzar.
cómo nos vamos dando cuenta de que cada vez que una persona, un estudiante, una estudiante ha cursado algún curso, algún seminario, pues está sumando, está nutriéndose de aquello que nosotros estamos buscando incluir, de aquello que la institución educativa, a partir de todo su proceso de enseñanza-aprendizaje, quiere inculcar al o la estudiante, ¿no? Pensar si la evaluación va a ser más formativa, más experiencial, más sumativa, también es parte de los componentes, ¿no? Es parte de esto que tenemos que tener muy en cuenta al momento de establecer justamente nuestro programa de trabajo, ¿no? Y algunos otros componentes pueden ser también los ocultos, ¿no? Si lo que se busca es algo más allá del conocimiento, ¿cómo los vamos a observar? ¿Cómo los vamos a ver, ¿no? A veces esto no aparece en las partes formales de la educación, pero sí puede ser algo que se haga al final, ¿no? Pienso algo muy concreto, como las famosas encuestas de egresados, saber dónde se ha vinculado, saber si mantiene un trabajo de compromiso con las comunidades que participa, si ha cambiado determinadas actitudes respecto antes de entrar, este tipo de elementos que también pueden ser parte de los componentes y que nos pueden ayudar justamente a trazar. Ahora, a mí me gusta pensar justamente esta idea a partir y recuperando esta idea de mapa, como como un punto de salida, que el punto de salida va a ser nuestro programa educativo. El punto de salida es nuestro programa institucional, nuestra visión, nuestra teología, nuestra manera de entender justamente el mundo social y el modo en que una persona que va a incursionar en nuestro proceso formativo va a transitar y va a caminar, ¿no? Y por otro lado, la meta a seguir, ¿no? Es decir, el hacia dónde se quiere llegar, cuál es el objetivo, cuál es el perfil del egresado, qué buscamos hacer, ¿no? Y desde luego todo este camino va a ser todo, ¿no? Todo el proceso educativo, ¿no? Todas las materias que cursan, las evaluaciones que llevan, etcétera, ¿no? Todo va a estar ahí, ¿no? Pero tenemos que pensar que no es un asunto lineal porque es lineal tal cual y ya, sino que en este camino, en este proceso de la salida a la meta, puede haber muchos factores, ¿no? A mí me gusta pensarlo mucho a ver, yo vivo en un lugar y quiero llegar a otro lugar, ¿no? ¿Cómo voy a hacerlo? Me tengo que ir en camión, me tengo que ir en metro, me tengo que ir en taxi, me tengo que ir en Uber. Ok, perfecto, ¿no? Pero eso no soluciona mi respuesta. Yo tengo que quizá caminar hacia 3 cuadras para tomar el taxi, ¿no? Entonces ya le voy sumando otro tipo de acción para llegar a mi meta, ¿no? Ahora, no basta con que llegue a la parada del taxi y ya, tengo que hacerle la parada, taxi por lo menos, para que me suba, ¿no? Tengo que preguntarle cuánto me va a cobrar, tengo que darle quizá algunas indicaciones. Todo esto va sumando, ¿no? Yo lo pienso así, ¿no? ¿Cómo llego de un lugar a otro? Tengo que dar dinero en efectivo para pagar mi pasaje, me voy caminando, voy a usar una tarjeta en este caso la tarjeta de la movilidad integrada de la Ciudad de México, tengo que buscar una parada. Es decir, el camino de llegar de la salida a la meta no es un camino lineal en el sentido de que lo curso y ya, sino que para llegar a la meta tengo que tomar determinadas decisiones y tengo que utilizar determinados instrumentos que me van a ayudar a llegar a la meta, ¿no? Caminar, tomar un taxi, tomar un bus, bajarme, dar 5 pasos, dar 20 pasos, sacar de mi bolso las monedas para pagar el pasaje. Todas esas acciones tenemos que pensarlas en una idea del plan curricular, ¿no? En una idea que nos va a ayudar a generar y a ver todos los elementos que tenemos que poner sobre la mesa para para llegar, para planear desde nuestro PI hasta el egresado, hasta la meta que queremos indagar, ¿no? Entonces, no se trata solamente de llegar por llegar, sino cómo vamos a llegar, ¿no?
Y esto implica también otro tipo de elemento que es la práctica docente, ¿no? De lo que de lo que se va a enseñar y del cómo se va a enseñar, ¿no? Y a mí me gusta pensarlo en estos dos elementos, ¿no? Una cosa es aquello que se va a interiorizar, pensándolo como este proceso de interiorización, la enseñanza, y el otro es el cómo se interioriza, ¿no? Desde luego que lo que se interioriza, pues son estos contenidos, la teología, el espíritu institucional, el espíritu propio de nuestra teología, estos valores que están ahí, queremos que estén en el interior de nuestro estudiantado y que vayan sumando y que vayan alimentándolo y que vaya viendo un proceso hasta llegar a la meta, ¿no? Está bien, esos los podemos tener, ¿no? Es el contenido. Pero por otro lado está justamente el cómo se va a interiorizar esto. ¿Cuáles son estas maneras de enseñanza-aprendizaje que nos van a ayudar a introducir esto que queremos hacer a las estudiantes, ¿no? En otras palabras, son todas estas estrategias de la enseñanza-aprendizaje, obedece a la integración de nuestro PEI en el aula, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que usamos? Y eso es bien complicado, porque a pesar de que en términos institucionales podamos tener una definición muy clara de lo que se va a enseñar y del cómo se va a enseñar, de lo que se interioriza y el cómo se interioriza, siempre, bueno, está la intermediación docente, ¿no? Y en muchas ocasiones eso es donde se atoran los procesos educativos, porque uno puede tener la mejor visión de una currícula, de un plan de estudios delineado, perfectamente señalado, en cómo se va a trabajar, puede tener las mejores estrategias docentes, los mejores procesos de evaluación, eh, puede tenerlos en papel perfecto, pero en la práctica docente, todos los profesores ya con una experiencia, pues tenemos también hábitos, prácticas, mañas incluso, tenemos formas de trabajar que a veces queremos que facilitarnos las cosas, ¿no? Entonces, ahí es un proceso justamente de gestión, de mediación, ¿no? Todos tenemos profesores que pueden ser muy truchos, muy diestros en su práctica docente, y algunos que quizá tengan, desde luego, que sean muy buenos escritores y teólogos, pero que en la práctica docente no sean muy buenos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Podemos tener profesores que son excelentes académicos, conferencistas, escritores que han escrito libros, pero que no necesariamente pueden o tienen las capacidades para generar esos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Uno diría, bueno, pues vamos a generar un curso para capacitar a docentes, ¿no? Y que todos los docentes puedan manejar y tener las habilidades de manejar las redes sociales, las plataformas educativas, ¿no? Uno lo puede tener perfectamente en el papel, pero no puede, en muchas ocasiones, no puede forzar, desde luego, a esos profesores a utilizarlos, ¿no? También pensemos si nuestra institución tiene libertad de cátedra o no la tiene, ¿no? Si no tiene libertad de cátedra, bueno, ahí puede ser más coaccionador como institución educativa teológica. Podemos estar podemos observar más de cerca la labor docente, pero si nuestra institución tiene libertad de cátedra, pues bueno, ahí tendríamos que gestionarlo, ¿no? Hasta dónde esta libertad de cátedra es viable para nuestra institución y es viable para aquello que se quiere enseñar y el cómo se va a enseñar, ¿no? Pensemos también en que lo que se interioriza, aquí lo puse, pensémoslo así, son como esos contenidos, ¿no? Y el cómo se interioriza, pues son las herramientas que nos ayudan justamente a interiorizar los contenidos, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es pensar que tenemos un plato de comida enfrente, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a ingerir, ¿no? Pero el cómo lo vamos a ingerir va a ser diferente, ¿no?
Habrá algunos lugares donde agarren un pedacito de pan y hagan pues, en México se llama como, sí, una torta, ¿no? Hagan una torta, pongan el alimento en medio y le muerdan, ¿no? Esa es la herramienta, digamos, sí. Puede ser que lo hagan con las manos, puede ser que lo hagan con una cuchara, un tenedor, puede ser que tomen el alimento y le hagan así, ¿no? O sea, también las herramientas son distintas y es algo que tenemos que tener presente y tenemos que por lo menos sí establecerlo, sí centrarlo y después tener que lidiar con el asunto docente para que poco a poco se vaya interiorizando las maneras en que los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen que ser, pues o tienen que partir justamente de la delineación institucional, ¿no? Y esto nos lleva justamente a cómo planeamos ya al interior del aula, cómo planeamos esto que se llama los proyectos de cátedra, ¿no? Como estas propuestas que se utilizan en la educación superior y que ayudan a la práctica, a la didáctica del aula, ¿no? Si bien no podemos estar en todas las clases y no es lo ideal tampoco estar en todas las clases vigilando al docente, sí por lo menos tener un proyecto de cátedra que se entregue al inicio del curso y que nos diga o que marque la ruta de cómo se va a establecer ese proceso de enseñanza, ¿no? Sí podemos orientarlos, a eso sí podemos orientar a que todo nuestro cuerpo docente tenga un proyecto de cátedra que se alinee institucionalmente con la visión, desde luego, que se quiere seguir y que va a estar guiada por un marco teológico, por un marco filosófico incluso, por un marco ideológico que nos va a orientar hacia generar un perfil del egresado, una meta a la cual queremos llegar, ¿no? Y dentro de eso siempre va a existir la parte visible, ¿no? La parte invisible que está ahí, la que puede ser medible, la que puede ser observable, la que está, digámoslo, de una manera muy superficial. Y la parte invisible, aquello que está oculto y que se conoce como esta idea de la currícula oculta, que no es observable, que no es perceptible, que no está, que es incorporada, pero que no es algo necesariamente medible, ¿no? Y que tienen que estar justamente en el centro de nuestro programa de educación institucional y también en el centro de toda nuestra propuesta curricular, ¿no? Aquello de ¿qué es lo que se va a observar? Bueno, los contenidos, las metodologías, la bibliografía, etcétera, ¿no? Y aquella parte invisible, bueno, lo que dicen los contenidos, las fundamentaciones teológicas de los contenidos y desde luego si queremos también incorporar una serie de valores, el respeto, la aceptación a las diversidades, bueno, esto puede estar también de una manera incorporada dentro de la propia reflexibilidad, ¿no? Ahora, para ir avanzando también, eh, algo importante que habíamos planteado eh, en el pequeño formato que les enviamos de los puntos a tratar, son estos retos y demandas para la educación teológica, ¿no? Yo anoté aquí algunos retos y demandas también, pensando en un contexto, desde luego, más nacional, pero que hay cosas que pueden ser muy transversales, ¿no? Particularmente en México tenemos, por un lado, una visión institucional como país más secular, pero también con una pluralidad religiosa muy amplia, ¿no? Es decir, hay una menor incidencia de lo religioso en la vida pública, pero hay más expresiones en el campo religioso, ¿no? ¿Cómo eso nos puede afectar en términos, o nos puede afectar, entre comillas, cómo eso impacta, cómo eso deviene en los retos para la educación teológica, ¿no? Por un lado, a lo mejor, dado que la incidencia de lo religioso en la vida pública no es viable, pues no va a existir una demanda para tener, por ejemplo, capellanes, ¿no? En escuelas, en hospitales, en el ejército, ¿no? A lo mejor otros contextos sí lo tienen, ¿no? Aquí no, aquí yo lo pienso en términos muy locales, no lo hay. Pero por otro lado tenemos más expresiones, un campo religioso plural, donde hay expresiones religiosas más contemporáneas, algunas
más institucionalizadas, algunas menos institucionalizadas, y que de alguna manera también implican retos como en términos de competencia en el mercado educativo, y que también una demanda, no para hacerle frente como contrincante, pero sí para entender este contexto de una mayor pluralidad, ¿no? Y ahorita me platican ustedes cómo andan en sus respectivos espacios geográficos, ¿no? En segundo lugar, desde luego, la tecnología y la virtualidad, ¿no? Aquí nadie nos va no nos vamos a mentir, pero la pandemia vino a digitalizar muchas de las actividades educativas en el ámbito teológico, y tiene sus puntos positivos y tiene sus puntos negativos, ¿no? Desde luego, ya hay una vinculación en entornos digitales que posibilita lo que estamos haciendo ahora, una educación a distancia y en el sur de la Ciudad de México, y la gente que está en Costa Rica, en Ecuador, en Honduras, y que nos permitimos vincularnos a través de la tecnología, ¿no? Pero también pensar que los retos de la vinculación con los entornos digitales no son homogéneos para todos los habitantes, ¿no? A lo mejor se piensa que todo el mundo ya tiene acceso al internet, todo el mundo ya tiene un teléfono en la mano. No siempre es así, ¿no? No siempre se cuenta con eso, no siempre se tiene eso a la mano, ¿no? Quizá en algunos espacios de labor como seminarios tenemos, como instituciones teológicas tenemos, no hay internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, la tecnología y la virtualidad puede ser un punto en contra, ¿no? Pero también hay un punto en el cual debería o podría haber como más conocimiento, ¿no? Ahora, la tecnología y la virtualidad implican muchas otras cosas, ¿no? Tanto implican muchas otras cosas. ¿Cómo podría estar el acceso a todo lo que es fake news, ¿no? Todas estas noticias falsas, el uso indebido de estrategias de aprendizaje a través de las inteligencias artificiales, o no el uso indebido, pero sí un uso incorrecto, ¿no? Al respecto, ¿no? Entonces, pensar que todo esto, pues, implica, mejor dicho, retos y demandas para nuestra propia educación teológica, ¿no? En formación integral, yo puse aquí también como un punto para pensar si como institución teológica, más allá de lo académico, buscamos incorporar algo más, ¿no? Si es necesario, en nuestros contextos, en un contexto donde la necropolítica, las necrofilias, todo aquellas, esta llamada cultura de muerte, ha, ha penetrado en la sociedad, ha penetrado en la cultura. ¿De qué manera la educación teológica se pondera como una opción de formación que ayude que coadyuve a restaurar los tejidos sociales, que coadyuve a fomentar, desde luego, marcos de respeto, marcos de inclusión, frente a la derechización de de gran parte de la sociedad? ¿De qué manera la educación teológica, pues, busca algo más, ¿no? No crear, desde luego, militancias quizá de izquierda, pero sí un espíritu crítico que cuestione justamente estas hegemonías políticas, estas hegemonías teológicas, ¿no? Uno más que pensé por nuestro propio contexto de América Latina son las realidades multiculturales, ¿no? Estamos en un contexto donde hay una riqueza cultural, étnica, y que nuestros contextos como propio México, Centroamérica, Bolivia, etcétera, pues hay una riqueza cultural, ¿no? Cómo incorporamos justamente estas posturas, estas demandas en educación teológica, ¿no? Y actualmente pues hay un impulso muy fuerte, muy amplio de pensar la educación teológica en clave de colonial, por apostar por estas otras miradas de ver estas otras realidades, ¿no? Pero también tenemos frente a esto ya no solamente esas identidades locales, ¿no? Sino tenemos identidades múltiples, ¿no? Las migraciones que han llegado, por ejemplo, qué retos demandan, ¿no? En México hay una gran comunidad de haitianos que van de paso,
y que ya se quedaron en el país, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos retos, estas demandas, ¿no? ¿Cómo se puede generar procesos de pastoral social, de atención? ¿Cómo se puede pensar en clave teológica esta presencia, ¿no? También hay no solamente identidades étnicas, ¿no? Sino también identidades generacionales, ¿no? Ya hay todo una corriente fuertemente de las identidades asiáticas, por ejemplo, ¿no? A cómo responde la educación teológica a esto, ¿no? Y desde luego nuestros contextos económicos, ¿no? Tenemos desde luego contextos de precarización laboral, falta de oportunidades. En muchas ocasiones hay menores recursos para la educación. Eh, en México, al menos en nuestro diagnóstico que hemos efectuado desde la comunidad teológica, es que hemos visto que, bueno, no solamente en educación, en términos muy generales, la, la tercera fuente de destinación de lo que se destina del dinero de una familia es en educación. O sea, está detrás, obviamente, pues de la alimentación, está detrás de la renta, está detrás del vestido incluso, y está en un tercer, cuarto lugar, ¿no? Entonces también son como retos que tenemos ahí presentes, ¿no? Y aquí abro la palabra para que podamos compartir justamente cuáles son estos retos que cada uno vive en sus entornos. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Alguien que se anime? Bueno, si me permites, Adelante, Daniel. me voy a retirar un par de minutitos porque tengo un compromiso, pero me gustaría compartir algo brevemente, ¿no? Eh, me llama mucho la atención, me gustó bastante esta última parte, sobre todo de los retos. Eh, Comparto algunas de esas observaciones. No sé si hay alguna investigación que se haya hecho, o sea, por escrito algo, de esta parte de esos retos en el área teológica de México. Pero, por ejemplo, una de las cosas que estamos buscando aquí en la institución es los posgrados para los docentes, para profesionalizarlos, para adquirir mayores herramientas y todo eso. Y hay muy pocas ofertas que estén efectivamente certificadas por el Sistema Educativo Nacional, que te ofrezcan pues un documento como tal, o sea, es muy complicado. Y lo que hay disponible pues es en línea, es en Estados Unidos, en otros países que a veces implica migrar o que implica pues pagar en dólares, que eso ya es una gran diferencia en cuanto al salario que percibimos y a lo que se demanda, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los grandes desafíos que yo he percibido desde esta posición, ¿no? Claro, sí, eso desde luego podríamos pensarlo como del propio mercado educativo, ¿no? No hay este tipo de elementos, ¿no? O están orientados hacia cosas muy generales, quizá, ¿no? Estos posgrados ya en divinidades, estos posgrados en artes y religión, ¿no? Que es pues, todo y nada, ¿no? Entonces, como que eh, existen a lo mejor esas, ¿no? O como dices, ¿no? Pues por la propia característica del país, no tienen esta parte, pues, legal, ¿no? Digamos, es que es el proceso que muchas instituciones en México nos enfrentamos, ¿no? La búsqueda de la oficialización de los estudios también para que los propios estudiantes tengan una profesión como teólogos, ¿no? Como biblistas, ¿no? Y bueno, aquí dice también Ricardo Tobar, dice, esto me hizo recordar cuando realicé mis estudios teológicos de El Salvador a Guatemala, viajaba los fines de semana porque trabajaba aquí en El Salvador. Es pesado. Sí, Ricardo, adelante. Pensé que Y no podías comentar. no, no puedo prender la cámara porque mi compu no tiene, pero No te sí tiene preocupes. micrófono. Pero eh, honestamente, eh, bueno, a mí me han dicho que estudiar teología no es rentable. Es más, hasta creyentes a veces cuestionan que por qué uno estudia teología. Y, y pues no sé si les ha sucedido allá donde ustedes se encuentren, de que hay seminarios teológicos que se enfrentan de alguna forma, a la competencia, porque aparecen aquellos seminarios que dicen que en un año pueden graduarse y ustedes ofrecen
grados de 4 o 5 años. O sea, parecía ser que todo este proceso la gente no lo quiere enfrentar y esto requiere tiempo, requiere dedicación, requiere esfuerzo. Y yo les digo, yo vivo aquí en El Salvador y, y yo tuve que ahorrar para mis 2 años de estudios teológicos. Me gradué y todo a los 4 años y medio. Actualmente estoy cursando una maestría y todavía no he logrado cambiar la perspectiva de mis mismos hermanos de iglesia, que por qué estudio teología, por qué quiero ser un académico de la Biblia, por qué quiero ser pastor, por qué quiero combinar las dos cosas. Pero yo digo, entonces como que los mismos cristianos no nos estamos dando cuenta que nuestras comunidades necesitan a ese tipo de personas para que sirvamos ahí, para que estemos ahí y entendamos que la educación teológica está en la mano de las iglesias y no está para tirarle piedras, sino que está para el servicio de ellos mismos, para ser un facilitador del conocimiento sobre Dios. Entonces, eh, ¿cómo podemos hacer para que eh, actualmente, pues, estudiar teología, pues tal vez no sea tan competitivo en el sentido de que las masas, por ejemplo, si ustedes ven la gente, qué es lo que busca al salir de la secundaria: medicina, ser abogados, ser comunicadores, o sea, lo que más puede ser más rentable o lo que más puede llenar, pero a la hora de que a un muchacho les diga, bueno, yo quiero estudiar teología, lo primero que hacen, entonces mejor búscate otra forma de, Ujú. no estudies eso, ¿verdad? Y a veces hasta los mismos cristianos, pues a uno lo desentusiasman, pero habemos algunos que aquí seguimos y vamos a seguir luchando. Gracias, Ricardo. Sí, 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 en efecto, o sea, lo que dices, pues es un reto que existe y creo que eso lo compartimos la mayoría de las instituciones teológicas y que algunos lo han visto desde el punto de vista de la pérdida de las vocaciones, pero también desde el punto de vista del sistema en el que estamos, en el que hacemos parte pues de qué cuando se egresa, qué, ¿no? Es decir, a qué me voy a dedicar, qué hace un teólogo, cuál es mi, cuál va a ser mi oficio, ¿no? Y se reduce a veces a solamente iglesia, en algunos de los casos, o en otros de los casos, más vinculado con organizaciones sociales, ¿no? Pero eso también es parte de los retos y de las demandas que están ahí atravesados. Y abre la pregunta, obviamente, que no vamos a resolver aquí, pero es el sentido de la educación teológica, ¿no? El para qué. Ujú. Y si entonces nuestra visión teológica institucional tiene que entonces replantearse, vincularse a otras áreas, a lo mejor también, o sea, podría ser por ahí, ¿no? Enfocar más como otro tipo de estudios que tengan como una base teológica, pero que desarrolle, vamos a hablar ahora de los, de estos, como dijimos, de estos paradigmas de los enfoques, teología, pero que se aprendan una serie de habilidades, ¿no? La gestión administrativa eclesial, por ejemplo, ¿no? El trabajo social, la defensa, incluso hasta la propia, por ejemplo, hay muchos teólogos que trabajan en organizaciones de defensa social, medio ambiente, animales, agua, etcétera. Pues vincular ahí, trazar un programa educativo que tenga también una parte de una parte jurídica quizá, ¿no? Cómo poder complementar un programa que justamente ayude a responder eso. Y yo creo que con esto, a lo mejor si no se soluciona, pero sí por lo menos damos pasos hacia, avanzamos hacia, ¿no? Pero pues lo que dices es cierto, es uno de los retos donde no hay mucha demanda tampoco, ¿no? Parte del propio sistema
que va empujando más otro tipo de profesiones, ¿no? Y bueno, solamente para mencionarlo, no es algo propiamente de la teología, ¿no? Hay carreras que cada vez tienen menos mercado laboral, ¿no? Pienso, por ejemplo, ahora con todo el asunto de las IAs, todos los que estudiaban diseño, por ejemplo, ¿no? El diseño gráfico, ¿no? Ahora que ya se lo pides, yo se lo pido a Canva y ya me hace un diseño, ¿no? Entonces ahí también pues hay este tipo de elementos que van perdiendo y que pues, nos toca como instituciones teológicas repensar el papel y la propuesta curricular que vamos a hacer, desde luego en un mercado educativo, pero también de cara y de frente a la sociedad, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir? Gracias, Daniel. Nos vemos la próxima sesión. Bueno, nuevamente. Por ejemplo, en nuestro seminario, nosotros somos una institución interdenominacional. No tenemos una agencia que nos inyecte fondos ni ninguna congregación. Entonces, totalmente independientes en ese sentido, pero sí es uno de los más grandes, de los retos más grandes que tenemos en el contexto económico por nuestra misma condición de seminario y también relacionándolo con un poco lo que estaba diciendo Ricardo. Hay algunas personas que quieren estudiar teología, pero no quieren pagar el precio. Quieren a veces cursos cortos, sin mucha profundidad y obtener un título de doctorado. Y que los hay aquí. Nosotros les llamamos títulos Mickey Mouse, ¿verdad? Así como de Mm. fantasía. Porque cuando ya inician nuestras clases, ven la sistematización, la carga académica que hay que leer y todo eso, empiezan y no terminan. Entonces van a otras ofertas, a otras instituciones que tienen este tipo de ofertas, que pagas tantos dólares y en 6 meses y tienes un doctorado, ¿verdad? Y no valoran realmente. Y pienso también que tiene que ver con lo que nosotros como teólogos tal vez hemos proyectado. Algo que está como muy divinizado, muy en el cielo y que no lo hemos aterrizado a, como lo que hablabas hace un momento, a temas bastante concretos, unir la teología con los derechos humanos, pero que no quede solo en lo intelectual, sino que se haga la praxis. Por ejemplo, ahorita que estaba viendo esto, teología con el medio ambiente, la ecoteología, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí se están dando cambios, pero como venimos de una tradición, de una teología muy tradicionalista, valga la redundancia, entonces no hay esa percepción, entonces tampoco hay campos en los cuales un teólogo pueda ejercer, más que para ser conferencista o para ser escritor, que son uno de los propósitos con los cuales nosotros formamos a nuestros estudiantes, más que ejercer el pastorado, porque muchos de los que llegan ya lo están ejerciendo, ya son pastores, entonces se les prepara más para el liderazgo, para conferenciar, para ser escritores y para la investigación. Por ahí va más o menos nuestro pay, ¿verdad? En ese sentido. Gracias, Miriam, por esta experiencia. En efecto, o sea, eso, lo que ustedes hacen, por ejemplo, ya están delineando ahí un perfil y eso me parece claro porque obedece y responde a un contexto, ¿no? O sea, creo que tienen ahí un diagnóstico muy bueno, ¿no? Me quedé con esta idea de que en efecto, o sea, hay como muchos cursos, o que se quieren de pronto muchos cursos, pero de pronto no se quiere pagar. Yo no sé, pero nosotros lo hemos visto que siempre que hay un monto, una aportación, siempre es un candado de rechazo. O sea, ahí se van un porcentaje de los interesados, ¿no? Y aunque sea muy bajo, siempre es una limitante eso, ¿no? Y lo que se ha tratado de hacer, nosotros hemos tratado de poner un costo muy por debajo de lo que en el mercado educativo está,
para tratar de hacerlo accesible, poder dar otro tipo de incentivos quizá para poder, poder solventarlo, ¿no? Pero creo que es una problemática que obedece a la problemática, desde luego, o al reto y a las demandas económicas que viven nuestras sociedades y que pueden resultar como este tipo de limitantes también, ¿no? Y reitero, yo no solamente lo he visto en ámbitos teológicos, lo he visto también en ámbitos profesionales de otro tipo. Hay gremios donde sí se requiere quizá para seguir, digamos, como avanzando en su carrera. Hay gremios que sí requieren cursos y cursos, ¿no? Por ejemplo, la abogacía, ¿no? Por ejemplo, el derecho penal, los juicios orales, juicios, tipo de juicios particulares, etcétera, sí requieren más preparación y sí hay como una aportación cada vez mayor, pero o el ámbito médico, por ejemplo, ¿no? Aprender alguna técnica quirúrgica, etcétera, pero hay a lo mejor dentro de otros ámbitos profesionales, no hay este tipo de elementos que impiden que no se incentive, que ayudan o que no coadyuvan a incentivar la educación teológica, ¿no? Ricardo, adelante. Sí, pero fíjese, profesor, que no solamente es la cuestión económica, porque lamentablemente, bueno, en esta área de conocer las iglesias, yo conozco, lo voy a decir porque es lamentable y me da un poco de tristeza, conozco personas que han pagado $3,000 por un doctorado, que en 3 meses han hecho supuestamente una monografía y no es que no tengan el dinero, sino que no quieren invertir el tiempo. Y usted le dice que en una licenciatura se tarda 4 o 5 años. O sea, lo que la gente a veces no quiere es pagar ese precio, ¿verdad? Del tiempo, del proceso, del aprendizaje. Y yo lo he visto, pues, personas que han pagado hasta $6,000 por, por un título que no está ni acreditado y que no lo pueden acreditar y que no es reconocido solamente porque le llamen, ni reconocido ni por ninguna institución, otra institución teológica, solo porque les gusta que les llamen doctor, magíster o licenciado. Es como lo que dice la hermana, los títulos Mickey Mouse. Es lamentable. Sí, pues sí, así es esta situación. Déjenme terminar ya porque ya estamos casi al tiempo. Eh, y pensar nada más que, bueno, todos estos contextos, esta demanda que tenemos en nuestra educación teológica, pues no son, como lo hemos visto, cuestiones particulares, ¿no? Obedece también a un proceso donde estamos inmersos a nivel mundial, ¿no? Lo que Wallenstein llamaba este sistema mundo dominado por las hegemonías del mercado, dominado por las hegemonías culturales, dominado incluso por las hegemonías educativas, ¿no? Desde donde se piensa la teología, desde donde se reflexiona, dónde quedan los países llamados tercermundistas, dónde queda el sur global, ¿no? O sea, todo esto pues implica que estamos conectados en una red y que debemos de pensar cómo hacemos para poder de alguna manera pues, sobrevivir como institución, apostar a una educación teológica oportuna, de calidad, que responda a las situaciones y a las circunstancias, a las necesidades de nuestras sociedades, ¿no? Y que también de alguna manera, pues, coadyuve a una intención desde una perspectiva teológica, ¿no? Desde la búsqueda de un mundo otro, desde la búsqueda de un mundo que se piense de manera diferente, ¿no? Y solo eso, o sea, pensarlo que estos retos y que nuestra perspectiva institucional, nuestro currículum tiene que estar siempre, sí, en el papel, pero pensando en todas estas demandas, en todos estos retos, cómo nos afecta todo y también como lo que tenemos que ser muy honestos en lo que podemos proponer y en lo que debemos proponer, ¿no? Y sobre todo, y lo veremos la sesión pasada, la sesión que entra, pensar que los currículos y que la apuesta curricular
no es de por vida. Para eso existen los procesos de evaluación, para eso existen los diagnósticos que se hacen cada determinado tiempo para ir viendo cómo respondemos, qué cambiamos, qué ajustamos, hacia dónde nos direccionamos, ¿no? Ya para ir cerrando, también pensar que esta elaboración de contenidos y programación del curso no se queda solamente aquí arriba, tiene que aterrizarse justamente, tiene que aterrizar en el campo, tiene que pasar de una idea a donde está la interacción, hacia donde se va a interiorizar justamente estos contenidos, ¿no? Y para eso va a ser muy importante los proyectos de cátedra, porque el proyecto de cátedra es el reflejo, digámoslo así, es la manera en que se aterriza justamente el PI, la visión institucional, ¿no? Es la manera en que se aterriza y operacionaliza, pues, nuestra idea de currículum, nuestra visión institucional, nuestra teología, ¿no? Y dentro de los proyectos de cátedra, pues, lo que nos dicen los especialistas es justamente tener elementos guía que nos ayuden, un encabezado, los marcos referenciales, propósitos, contenidos, el marco metodológico, cronograma, evaluación, bibliografía, ¿no? Y aquí desglosé unos pocos, pensando en que estos proyectos pueden estar situados en una estructuración. A veces se estructura por unidades, a veces se estructura por bloques, a veces se estructura por módulos. Entonces, esto va a depender también de cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? En cuanto a la redacción de los objetivos, siempre tener algo que sea claro. Si vamos a tener objetivos que sean sumables, pues que sean medibles. Si vamos a tener objetivos más experienciales, que sean orientados justamente a los y las estudiantes, ¿no? Entonces, eso es importante en la manera de aterrizar. Si nuestro PI, si nuestro marco curricular está pensado en generar un perfil del egresado que sea reflexivo, que sea crítico, que pueda generar conocimiento, etcétera, entonces nuestro objetivo de cada proyecto de cátedra a lo mejor no va a ser medible, ¿no? Sino que va a ser, es decir, no va a ser sumativo, no va a ser un examen quizá, ¿no? Sino que va a tener que ser otro tipo de herramientas y desde luego otro trazo de objetivos, ¿no? Diseñar también actividades, recursos, si vamos a utilizar lecturas, debates, si vamos a hacer trabajos de campo como para estudiar experiencias en concreto, si va a haber estas llamadas clases magistrales, o sea, todo eso tenemos que tenerlo muy en claro, ¿no? Y también la distribución de nuestro cronograma. Hay algo que a mí me llama la atención porque en nuestro cronograma a veces, y eso es algo que hacemos mucho, saturamos de clases pensando en que los contenidos se tienen que todos tienen que acabarse. Tenemos que hacer nuestro plan de estudios, ¿no? Es decir, tenemos que cumplir con nuestro plan de trabajo y tenemos que cumplir con todos los contenidos. Pero no damos a veces muchas pausas para digerir estos procesos de enseñanza-aprendizaje, que también son importantes. No damos pauta a veces para pensar que la evaluación es en sí mismo un proceso de enseñanza-aprendizaje y que también debe de estar muy presente en nuestro proyecto de cátedra, entendido reitero, como la manera de aterrizar justamente el proyecto curricular hacia allá el aula, hacia en concreto, hacia el estudiante, la manera en cómo se va a incorporar, ¿no? Este tipo de mecanismos, ¿no? Algo que yo he aprendido mucho en la UNAM es que la UNAM, cada semestre casi hay paros, hay huelgas, entonces nunca, en muchos semestres nunca se ve el programa completo y entonces uno pues tiene que achicar el programa, ¿no? Entonces ya he aprendido en hacer un programa más, dejando sesiones de retroalimentación, dejando sesiones de trabajo en biblioteca, por ejemplo, dejando sesiones de asesoría incluso, que nos permitan también un poco jugar con este tipo de imponderables que suceden, y no forzar y no frustrarnos porque no se completó el programa, ¿no?
Desde luego tendría que tener los procesos de evaluación, algunos criterios a seguir para dar cuenta de que existe y se ha dado cuenta de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ahora también las coordinaciones académicas, pues tendríamos que acostumbrarnos a pedir, a fomentar justamente estas evidencias de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que pueden servir tanto para los reportes que se hagan hacia agencias, pero también que pueden servir como una manera de pensarlo. Miren, denme tantito, quiero enseñarles algo bien interesante. Aquí lo tengo. A ver, es que en uno de mis cursos, y esto me gusta mucho porque en uno de mis cursos justamente un proceso de evidencia fue que hicieran un ejercicio en términos más como divulgativo de lo que vimos en nuestra materia de antropología de la religión. Y algunos hicieron como este tipo de trabajitos, por ejemplo, como más como tipo de revista, más divulgativo, materiales, incluso hasta más manuales. Ahí no lo puedo abrir aquí. Pero más así, más como en términos de revistita, más así, ¿no? Otras colegas hicieron justamente esto, a ver si se ve, que es como una serie de disco, ¿no? Como la idea de un disco y a partir de aquí se va desarrollando la reflexión, ¿no? Entonces, este tipo de evidencias, pues da cuenta justamente no es aprenderse algo de memoria, sino también generar un material que ayude y que les ayude a ejemplificar lo que vieron. Y este me encantó porque es una chica que pinta, además, y que hizo un trabajo sobre la religión de los microbuseros. Aquí está el camioncito, ¿no? Entonces hizo toda una historieta al respecto. Y ella lo pintó, hizo su propio collage y así, ¿no? Entonces, muy, muy padre en ese sentido de cómo cuando uno incorpora evidencias, y de hecho me los han pedido de regreso, no sé si se los voy a regresar porque me gustan mucho, pero cómo cuando uno, las evidencias no tienen que ser necesariamente, tradicionales, ¿no? Que también, pues, también hago exámenes, ¿no? Pero todo esto nos puede ayudar justamente a generar, este, pues, una manera diferente del quehacer teológico y no necesariamente hacerlo desde un punto de vista, pues, digámoslo así como tradicional, ¿no? Y finalmente, desde luego, nuestra bibliografía o fuentes, que tiene que estar ahí plasmado y que va a ser importante en el sentido de cómo aterrizamos esta idea del currículo que tenemos hacia lo que los estudiantes quieren que reflexionemos, ¿no? Sí, desde luego nuestra apuesta en la educación teológica es una apuesta por los derechos humanos, es una apuesta por los procesos de liberación, pues nuestra bibliografía, el peso de nuestra bibliografía va a estar orientado hacia una reflexión al respecto, ¿no? Eh, Nuestras fuentes, todo aquello que hagamos, pues va a estar ahí, ¿no? Y bueno, ya con esto quisiera concluir. Y solamente para dejarles un poquito animados para la siguiente sesión, vamos a ver la parte de la evaluación curricular, pensando en cuál es el sentido de evaluar justamente. Igual voy a tratar de escanear estos materiales para presentárselos. ¿Cómo evaluamos los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿En qué nos debemos de asentar para hacer la evaluación? ¿Quiénes participan? ¿Cómo podemos sistematizar resultados? Y algo muy importante que es la revisión, la actualización y la reestructuración de curricular de nuestros planes, nuestros programas de estudio, a lo que siempre nuestras instituciones teológicas debemos de estar apuntando, ¿no? Nada es en ese sentido en la educación para siempre, todo está sujeto a revisión y todo nos puede ayudar. Preguntas, comentarios, algo que quieran comentar de cierre.
Patricia, ¿algo que quieras comentar? Em, Bueno, sí, muchas gracias, Ariel. Excelente presentación de la clase, muy clara, muy fundamentada y gracias, de verdad, de verdad. Les voy a dejar tanto en el chat de acá del Zoom como en el chat del grupo la evaluación que hacemos cada noche. eh, y si tienen comentarios, si tienen preguntas o algunas cosas que les gustaría tratar más profundamente, entonces ustedes puedan realizarla. Eso de mi parte, muchas gracias por su paciencia. La verdad es que yo perfectamente podría seguir una media hora más porque está muy buena la clase, pero se nos va el tiempo y muchas gracias porque todos ustedes se han mantenido para escuchar todo lo que teníamos o tenía Ariel que entregar. Pues gracias a todos, a todas que se conectaron y pues nos vemos la siguiente sesión. Bueno, muchísimas gracias. Muy Ya que les contextualizada la Muchísimas exposición. gracias. Excelente. Sí, Muy buen valioso. trabajo. Muchas gracias. Cuídense, buenas noches. Hasta luego. Mm. Vamos a dejar de grabar.